Muy buenas tardes, distinguida teleaudiencia. Último lunes de este año 2025, último programa también de Habla la Palabra. Un sugestivo número, nombre, título y de identificación que nos muestra que la palabra, o nos induce a consentir que la palabra es una fuente de conocimiento donde se pueden establecer una serie de estructuras, de arquitecturas, de pensamientos para poder entre los seres humanos comprendernos y llevar la difícil y compleja tarea de pensar, de lograr enhebrar, elucubrar una serie de propuestas, de lecturas, de narrativas a través de la palabra. Y un personaje bien interesante en el programa Habla la Palabra de hoy día es Gregorio Goyo Torres Santillana, profesor universitario y también un hombre habitué a laborar, a lidiar, a trabajar con la palabra, con los conceptos, es decir, cómo los articulan las personas a las que él enseña, a las que propone análisis literarios, historia de la literatura peruana en diferentes temas y también cómo aborda la crítica, a veces tan difícil, tan subjetiva en otros espacios de la narrativa que nos es ajena. Es decir, él lee un libro producido por X persona y lo analiza, le encuentra su formato, su sentido, su poesía, su argumento, su fidelidad con cierta realidad o su viaje por los extramuros de la realidad. Estamos con, como había anticipado, con Gregorio Goyo Torres Santillana. Muy buenas, Goyo, gracias por estar acá. No, gracias a ti, a todos los amigos en este estudio de grabación. Estoy muy complacido además de participar de este programa prestigioso, nuevo, pero que tiene muy buena acogida en la ciudad y en todas las redes sociales. De manera que me pongo a disposición de lo que ustedes vean Sí, Goyo, conveniente. es pues tu trabajo tiene a veces una bifurcación, ¿no? La creatividad, el análisis crítico y la enseñanza. Y a veces en el análisis crítico uno pues introduce sus no prejuicios, sino los conceptos, las maneras, las técnicas que tiene para abordar una temática o enjuiciar una realidad. Tú sabes, en el caso peruano, en el siglo pasado, Sebastián Salazar Bondi, extraordinario crítico, que levantaba, creaba realidades, después José Miguel Oviedo en el Dominical del Comercio, Julio Ortega que emigró al extranjero y ahora Ricardo González. González Vigil, ¿no? Y entonces tú en ese espacio a mí me comentan que has tenido una gravitación, una especial trascendencia en análisis crítico de libros y de autores aquí en Arequipa. ¿Cómo te ha ido en esa función? Sí, son dos espacios diferentes, pero vinculados en realidad. Uno es el aspecto creativo, el aspecto de la creación, sea de poesía, sea de narrativa en general o de dramaturgia también, que es un campo que yo denomino el hacer de la literatura y que su producto final es un objeto estético verbal, una novela, un poema, un cuento, ¿no? Y el otro espacio al que haces tu mención y que yo llamo el del saber literario, tiene que ver con dos o tres espacios más acotados, que es la crítica literaria, la historiografía o la historia de la literatura y la teoría literaria, Uh que -huh. son además campos muy especializados. La teoría de la literatura lo que proporciona, como cualquier campo disciplinar, sea la física, sea la química, el aparato teórico con el que el especialista en teoría puede abordar un objeto en particular, que en este caso sería el objeto estético verbal. Claro, y en esos escenarios, no por cierta frivolidad, pero debido a que el cauce que toma la literatura empieza a entrar a un espacio de modé, más de diletantismo, de la creatividad por la propia creatividad. Y tiene, por ejemplo, entre sus adalides a Vargas Llosa, que después de haber sido sartreano, opugna la creatividad de Sartre e ironiza sobre el arte de la literatura o la literatura y la liberación, el compromiso con la literatura. Ese espacio se ha perdido y que es parte de una historiografía que entiendo estás enseñando o estás analizando. ¿Por qué ahora la literatura ha dejado de ser con textos combativos y son más o menos textos
comprometidos con el apaciguamiento, la obnubilación, el opacamiento de ciertas realidades, y más se dedica a lo estético, a lo analítico, a lo introyectivo que a lo social. Ya. Imagino que tiene que ver con las épocas. Claro. Todo producto estético, no solamente la literatura, sino la pintura, la música, tiene que ver en el contexto que el artista de la palabra o del sonido o de la pintura da lugar al objeto estético. El artista no es una isla. Ujú. El contexto, la realidad, lo rodea, el propio artista subsume la realidad y a partir de eso crea el objeto estético. Yo creo que desde hace aproximadamente, algunos consideran que desde el momento en el que la posmodernidad se instala en Occidente como una especie de paradigma, empieza más bien el artista a lo que tú mencionas, a más a Un viaje hacia sí pensar, misma, ¿no? sí, a pensar en los mundos Ujú, interiores, en los mundos de búsqueda de lo interior que de lo exterior, de lo que nos ujú, rodea, probablemente como una especie de escapismo, pero que tiene además un fondo ideológico, ujú. ¿no es cierto? Todo lo que en realidad lo que produce el ser humano finalmente tiene una marca Ahora, y tú en ideológica. ese escenario, bueno, las épocas, contextuando las épocas, tienen su validez, ¿no? Una temporada que no hemos conocido ni tú ni yo, la época de las caballerías o la época misma de la insurgencia de Cervantes, Ujú. con sus idealismos, sus locuras, sus viajes imaginarios, sus mundos ilusorios, pero que eran combativos, que eran creadores de nuevos escenarios. Eso se ha amortiguado y ahora, a pesar de que un creador está en su encaramado en su torre de marfil, no tiene mucha trascendencia y la literatura se está alejando del lector, pero no del propio creador que siente que es su mundo, ¿no? Sí, eso también tiene que ver con el tipo de sociedad en que estamos. Mira, siglo XIX, cuando empiezan las luchas de independencia, inicio del siglo XIX, eh, ¿a través de qué crees que se difunden las ideas de libertad, las ideas de que debemos formar una comunidad que luego se va a llamar nación? Uno, el periodismo que está surgiendo y luego a través de la literatura. Andrés Bello lanza su proyecto de nación para América del Sur a través de dos poemas, Silva la agricultura de la zona tórrida y el otro poema que es no es nuestra América es de Martí, de otro poema en el que hace un llamado de que la cultura de Europa debe asentarse en un nuevo espacio que es América del Sur. Ujú. Entonces, ¿a través de qué se lanzan los proyectos de nación? A través de la poesía y de la Particularidades que tiene literatura. en cada escenario, ¿no? Listo. Pero luego estamos hace 200 años después de este contexto que estoy relatando, el arte empieza a ser colocado en la periferia y ya no tiene la trascendencia que tenía en ese momento. ¿Por qué? Porque ese lugar ha sido ocupado por otros mecanismos, por otros dispositivos, como el periodismo, por ejemplo, que es la que Ujú. pone la agenda política y la agenda cultural para la semana, Bueno, para y el ahora que la país, cosa ¿no? se está desplazando por la preeminencia inicialmente subterránea de la inteligencia artificial, ¿no? Y de la infraestructura digital, que van emparentados, son congéneres. Claro. Mientras más digitalización que tienes tú en tu telefonito, y estás pues ahí buscando actuar como un peticionario de oráculo, ¿no? Pides para que te den una respuesta, para que te den una respuesta, y La a veces por eso dependencia. la inteligencia artificial te suple. Pero esto es, digamos, una atingencia. A lo que yo me refiero es que, por ejemplo, has aludido a los mundos particulares de cada contexto. Ya Octavio Paz lo dijo, no somos un tercer mundo, somos muchos mundos en esto que peyorativamente se llama el tercer mundo y hay peculiaridades y realidades. En ese escenario, tú en tu creatividad, ya aterrizando en un espacio local, ¿cómo has sentido, cómo sientes Arequipa? Eh, Creo que no es una isla. Arequipa
ha experimentado lo que está experimentando el mundo en general. O sea, hay eso que tú aludes, que es lo digital, la inteligencia artificial, la explosión de las redes sociales en los últimos 20 años, no tiene más. No Ujú, tiene más y todo el asunto de lo digital no tiene más de 10 años. ¿eh? Eh, Nos convierte de alguna manera en ciudadanos del mundo. ¿No es cierto? ¿Por qué? ujú. Porque al instante, en este segundo, nosotros podemos enterarnos de lo que está ocurriendo en China o al otro lado del mundo, lo que no ocurría hace 20 años atrás. Ujú, ¿No es cierto? Entonces, parece que el mundo, eso que McLuhan en los años 60 del siglo pasado todavía hablaba de la aldea global, ujú. recién en estos momentos se ha concretizado. Realmente vivimos en una aldea mundial. Claro, Entonces, sí. Arequipa no es una isla. Y entonces tú encuentras a chicos que están escribiendo usando un lenguaje que no corresponde, nunca ha correspondido a este medio, corresponde a una realidad como la mexicana o la argentina, por ejemplo, pero Ujú. encuentras tú marcas en los poemas y la literatura última de muchachos de 20, 25 años que están escribiendo. Y entonces tú te pones a pensar y dices, claro, ya no hay un espacio que te limite, más bien tienes el mundo Claro, abierto. y eso no es falta de autenticidad, sino es una yuxtaposición de varios símbolos que hacen pues que en esta aldea global, en Ujú. esta isla de Gutenberg, estemos todos convergiendo para ciertas propuestas, ciertas cosas, y utilicemos lo ajeno como propio y pues lo digiramos, lo asimilemos y lo entreguemos al colectivo y la gente lo admite, ¿no? Eso es parte de esta globalización de Ya la no hay cultura, sorpresa. ¿no? Así Pero es. este tiene también una serie de particularidades negativas. ¿Hacia dónde va nuestra cultura si estamos ingresando a escenarios de tanta frivolidad, de Ujú. tanta información intrascendente, que no tiene mayores servicios? Y hay críticos ahora muy severos, Goyo, Sí. respecto de la inteligencia artificial, que dice que nos está embruteciendo, que nos va a embrutecer aceleradamente porque nos va a volver perezosos y dependientes de la tecnología, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda el espíritu humano reflexivo y pensador? Esa es Ujú. también una gran incógnita actual. Sí, o sea, ya es un hecho. O sea, yo estoy, este año cumplí 25 años en la universidad como docente. Yo recuerdo hace 20 años, siempre he hecho leer a estudiantes, cuando enseñaba cursos generales, me mandaban ingenierías, otras áreas, y yo siempre hacía leer en el semestre 2 o 3 libros. Uno de esos libros tenía que hacer siempre un texto general. Por ejemplo, lo último que he hecho leer en ingenierías ha sido Modernidad Líquida de Bauman. Sigmund ¿eh? Bauman. Y es eso. O sea, en ese momento los chicos, te estoy hablando de hace 15, 20 años atrás, te podían leer. Hoy los muchachos Se les rehúsa. cuesta terminar leer un libro. Por la naturaleza de mi carrera, yo programo la lectura de 6 libros en el semestre para tomarles control, digamos, cada 15 días. Pero ya no terminan de Ujú. leer un texto de 150 páginas. Les cuesta, y eso te Bueno, si dice hay un la filósofo, circunstancia que pues, estamos viviendo, ¿no? Injui Le dice la sociedad del cansancio. Claro. Decimos, ironiza cuando estuvo en Málaga festejando, le dieron el premio Príncipe de Asturias. Dice, esta es una sociedad feliz porque tienen fiesta y después siesta, pero de todas maneras son parte de la sociedad del cansancio porque no producen más allá de lo que normalmente se les exige, es decir, la rutina, ¿no? La mediocridad, la cotidianidad aplastante, ¿Qué es ¿no? a donde vamos finalmente con todo lo que va a traer como consecuencia la tecnología mal utilizada, ¿no? Ujú. Pero, y a esto iba, pero eso, el asunto de la globalización para mí tiene una paradoja. ¿Por qué? Porque recién, ¿por qué crees, y te lo pregunto, ¿por qué crees que han surgido los nacionalismos? Porque eso es un hecho concreto, real, que se está Ujú. produciendo en Europa, en Norteamérica. ¿Por qué crees que surgen los nacionalismos? Si en una época de globalidad, porque la globalización tiene una paradoja. Lacan tiene una teoría interesante de hace
cerca de 50 años atrás, ¿ah? Él plantea una idea, dice, yo no puedo tener conciencia de quién soy si es que no me comparo, no me reconoce el otro. Ujú. ¿No es cierto? Para que yo me sienta bien, tú tienes que decirme, eres un buen escritor, por ejemplo. El hecho de que yo me sienta bien, satisfecho de lo que estoy haciendo, depende de ti, Claro, porque es tú me estás el reconociendo. ego sum qui sum cristiano. Yo soy quien soy, yo quiero saber quién soy yo, para eso me Listo. proyecto, ¿no? Mira, ¿qué hace la globalización? La globalización hace que te vea, Homogeneiza a todos, no, pues. no, hace que veas a los otros, a todo el mundo, Ujú, ¿no es cierto? Y entonces dices, mire, si él tiene una boina, él es de este color, el cabello es de tez de este, ¿cómo soy yo? O sea, ujú. lo que hace la globalización es lo que dice Lacan que ocurre con el sujeto. O sea, te lleva hacia ti y ¿cómo soy yo? Y esa pregunta de cómo soy yo es justamente la respuesta de los nacionalismos, porque es la Ujú, vuelta a decir, si a él le gusta bailar, si a él le gusta el rock, si a él le gusta esto, ujú. ¿a mí qué me gusta? A mí me gusta esto, me gusta mi papa la huancaína, me gusta el volcán Mistem, me gusta esto. O sea, Ahora, recién te claro, pero en reconoce. ese resurgimiento de los nacionalismos, convengo contigo, pero en ese resurgimiento de los nacionalismos también hay mucho de inducción política, de exacerbación de ciertos totalitarismos, del poder. Y ahora el poder pues se ha diversificado de diferentes maneras. Ya no es el poder que se ejercía, como dice Foucault, contra el cuerpo Claro. o contra la mente. Ahora el poder ya se ha difuminado. Tienes el poder en los fuegos artificiales de la inteligencia artificial y hay un montón de cosas de esa naturaleza que nos están convirtiendo a nosotros en una especie de zombies creativos, ¿no? De zombies autocomplacientes, ¿no? Pero bien, estas son interesantes digresiones. Tu tema es crítico, eres crítico. Y en la crítica que haces de las propuestas que has tenido la ocasión de analizarlas y proyectarlas, te inducen a que hagas de alguna manera una crítica social de lo que estás haciendo o, en todo caso, lo social que estás viviendo te induce a que hagas crítica respecto de lo que estamos viviendo más allá de la literatura. Sí, todo texto, como había señalado hace un momento, todo objeto artístico, estético, sea verbal o sea de pintura o de sonido, tiene un lugar de enunciación ideológico. O sea, no hay nada que el ser humano haga que no esté cargado de una posición ideológica. Así el artista sea inconsciente de eso. Hasta los En- que dicen ha muerto las ideologías son ideólogos. esa es una Tiene su posición propia ideología, ideológica, claro. así es. Entonces, ¿qué intenta hacer, por ejemplo, la crítica literaria, como la crítica de arte en general? La crítica de arte o la crítica literaria intenta aproximarse a este objeto para verlo desde distintos niveles. Puede Ujú. ser de nivel formal, ¿eh? O puede ser de nivel de contenido, de fondo, y a partir de un aparato teórico que te proporciona la teoría literaria. Ujú. Ese aparato teórico puede ser la semiótica, puede ser los estudios culturales, puede ser los estudios de género, que hoy está de moda, etcétera. Y a partir de esos anteojos teóricos, uno se aproxima a leer, analizar y marcar una posición sobre ese texto que está analizando. Y eso es una posición ideológica. Claro. Eso es definitivamente, o sea, no puede haber ni hombre sin teoría ni hombre sin ideología. De todas maneras, que no tenga una ideología de formación política Así es. partidaria es otra cosa, pero el hombre es concepto, el hombre es palabra, el hombre es idea, el hombre es procedimiento y además pretende aglutinar bajo su pensamiento a un conjunto, sino de adláteres, de gente que le siga y entonces se empeñan en un esfuerzo común, ¿no? Que puede tener un trasfondo ético cuando se hace un bien social, por ejemplo, ¿no? Y entonces la crítica lo que hace es eso, es aproximarse al poema, al cuento, a la novela, hacerle un análisis desde una perspectiva teórica y, digamos, desmontar la posición estética, la posición ideológica o lo que fuere posible a partir de los propios elementos del texto, Ujú. ¿no es cierto? No inventando
cosas de manera intuitiva, sino a partir Bueno, de es ya elementos una del crítica texto. profesional, Así es, sensata y que, bueno, tiene inclusive un componente de auxilio y de apoyo para quien es analizado y así criticado en su es, obra, ¿no es así cierto? es. Porque si no, la otra sería pues agua de borrajas, pasarles Intuitivo, sí, un sí, pañuelo que abunda, por de cierto, claro. abunda muchísimo. Ujú. ¿Y qué perspectivas encuentras tú en la literatura juvenil ahora en Arequipa? No juvenil, no en el sentido, sino la que está presente. Ujú. ¿Hay descollamientos? ¿Hay gente que está en vanguardia? ¿Se visibiliza algo? Sí. Sí, la historia de la literatura en Arequipa eh, tiene, digamos, dos momentos importantes de quiebre a finales del siglo XX. Primero, con la poesía, en los 80 hay una ruptura de lo que había ocurrido antes en el siglo. En los 80, con Omnibus, con Flor de Cactus y otros grupos y otras revistas, se deja la poesía, digamos, ruralista, el que Bucólica, alababa ya, al claro. bucólica, ese Ujú, es el término adecuado, y empieza más bien un enfoque mucho más contemporáneo y cosmopolita de la poesía, de la ruptura de la poesía. ujú. Eso que ocurre en la poesía en los 80 ocurre con la narrativa en los 90. En los 90 aparecen por lo menos 3, 4 grupos que van a renovar completamente la historia de la narrativa Aquí en en Arequipa. Arequipa. Uno de esos grupos, por ejemplo, es el grupo Claraboya, que saca una revista que es justamente Claraboya y que tiene 3 números que marcan la historia de la narrativa en Arequipa. De ahí, digamos, en los 90 asienta la primera piedra de lo que ocurrirá a lo largo de los últimos 30 años en la narrativa de Arequipa. Y de ahí han surgido, te puedo nombrar en estos momentos cerca de 50 autores de libros de cuentos o de novelas. Soy La Vega, Rosario Cerdeña, Jorge Montesa, que han ganado premios nacionales, por cierto, ¿no? Te estoy Ujú. nombrando, pero hay muchos otros jóvenes, Maceira, por ejemplo, que es uno de los que más se conoce por la difusión que tiene sus textos, pero hay un número numeroso, valga la redundancia, de jóvenes que ya no son tan jóvenes, ¿no es cierto? Maceira ya está, creo, por lo cerca de los 40 o los 40 y un poco más. Hay muchos otros que son mucho más jóvenes, 20 años, 25 años, como el caso de Anthony Valdivia, por ejemplo, que acaba de ganar un premio nacional de cuento, Ujú. que están renovando y reforzando, ojo, eso que en narrativa empezó en los 90. Por lo menos esa es mi visión, ¿no? Ya, ahora, me parece a mí sugestivo y encantador esta propuesta, pero ¿por qué razón no ha habido una simbiosis o vasos comunicantes para que este eclosionar de la literatura arequipeña de los años 90 haya trascendido a más ámbitos en el mismo espacio de Arequipa y después en el sur del país, de tal manera que por entrambas aguas se vayan conjuncionando propuestas de unión, de concertación, de convocatoria para hacer crecer una mente creativa regional, ¿no? Esa es una gran carencia, no hay los vasos comunicantes adecuados. Sí, yo creo que tiene varios factores que explican esto que tú manifiestas. Recién están apareciendo, por cierto, los trabajos sobre esto que te acabo de señalar sobre la narrativa de los 90. Hay un par de artículos que van a salir, me parece, en estos días en algunas revistas indexadas sobre la narrativa en Arequipa, por ejemplo. Hay trabajos escritos sobre la poesía en Arequipa de los años 80. Lo que ocurre es que, como son asuntos especializados, entonces estos trabajos circulan en medios académicos y no trasciende a la población en general. Ujú, ujú. Lo que trasciende a la población es, digamos, los libros de creación, y podemos hablar sobre la carencia de mecanismos de difusión de estos trabajos, eso es otro tema,
que tendría que ver con la existencia o no de librerías, por ejemplo, en Arequipa. Ese es otro tema interesante que puedes abordar, ¿no? Ujú. ¿Cuántas librerías hay en Arequipa? Bueno, había, Librerías, no las librerías bazares donde venden papel, no, bueno, eso es, librerías, claro, librerías. ya desapareció Aquelarre también, ¿no? Para que te Claro. hagas una idea, Ujú. ¿no es cierto? Y Entonces, eso es, estudio, yo ahí venía estudiando yo he de comprado allá de libros Puno de y las era librerías, estoy al inmensa frente del el estudio, correo. claro. Sí, claro. La librería latina que tenía su Ujú. local acá en los Claro, en la claustros avenida, en la avenida Peral, en sí, la sí, sí, calle Peral, sí. pero también tenía un local acá en los claustros de la compañía, no recuerdo el nombre, a Ujú. la esquina. Tú entrabas por la calle Morán y a la esquina, en el primer patio, ahí había una librería y llegaba a comprar de muchacho Bueno, y la niño. anterior, pues, librería de donde mi padre compraba libros cuando pasaba por Arequipa, la librería Trilce, ¿no? Claro, De claro, Ruiz es de Rosas, ¿no? José Eso ya Ruiz es Rosa. parte de cierta arqueología de las librerías. Pero es necesario. O sea, Ujú, eso, por ejemplo, o sea, la historia de las librerías en Arequipa no se ha escrito y eso debería documentarse, por ujú. ejemplo, ¿no? Para que no, esa es la memoria de una colectividad, ¿no? ¿Cuál ha sido su derrotero de librerías, su derrotero de imprentas? ¿Cuántas imprentas ha Ujú. habido en Arequipa, por ejemplo? ¿No? Claro. Todo eso falta documentar. Bueno, además que Entonces, eran las más importantes del sur del país, los escritores de Cusco y de Puno básicamente venían a editar sus libros claro, aquí, ¿no? la imprenta Miranda, por ejemplo, Claro, sí, la sí, eso es. famosa imprenta Hay varios. Miranda, ¿no? Ujú. Entonces, todos estos elementos que forman parte del sistema literario, porque la literatura no solo es que el autor produzca, ¿no es cierto? Sino tiene que ver la conexión que tiene todo este sistema con librerías, con No sé, claro, imprentas, con... es un ecosistema Así cultural, ¿no es es. cierto? Ahora, en ese aspecto, ya finalizando, Goyo, el, el rol de la universidad. Estamos no en decadencia de la espiritualidad, pero sí en cierta languidez de la espiritualidad. ¿Por qué no fomente estas cosas de tal suerte que se convoca a los creadores del sur a que debatan, conversen, hagan viajes itinerantes por colegios, hablan de literatura? Y no, por ejemplo, una cosa que a mí me parece desabrida es que a los niños se les hagan literatura y hacen literatura infantil. Entonces es medio un poco rebajarle su condición creativa para que estés repitiendo, bueno, o leyendo La Pequeña Lulú, por decirte, para hacerlo más gráfico. ¿Por qué no hay ese rol de generar una propuesta de esa Sí, naturaleza? tiene que ver con un término que se ha creado en los últimos años y que es la gestión cultural. Ujú. Eh, Creo que a partir de la creación del Ministerio de Cultura en el 2010 se ha dinamizado todo el ecosistema del libro para el fomento de la lectura. Todavía no es suficiente, pero creo que se ha dado grandes pasos y sería una aberración si es que cualquier presidente que sea electo el próximo año, como han dicho, entre y desaparezca el Ministerio de Cultura. Sería la peor aberración que le puede ocurrir al país, pero bueno, este, Lo que se necesita es la descentralización del Ministerio de Cultura. sí, Eso es hay básico. una oficina Está, descentralizada acá, pero está desconcentrada, Goyo, desconcentrada, o sea, no recibe órdenes sino de Lima y no actúa si es que Lima no le dan los dispositivos y hay una tiene que cumplir toda la normativa. la experiencia cusqueña me parece mucho más fructífera que la de la oficina de Arequipa. Ujú. Mira, para que te hagas una idea, la oficina desconcentrada del Ministerio de Cultura del Cusco maneja más Que todo presupuesto el presupuesto, que del claro. ministerio. Sí, sí. Y Ojo, por eso no quieren descentralizar el tema. Esa es parte pero, de la pero historia, ¿no? bueno, pero entonces esa parte de la gestión cultural que conecte a los autores, a las editoriales, a las librerías, con la masa de la población Ujú. es lo que falta. Y creo que sería el trabajo que tendría que hacerse para que nuestra población se convierta en una población que lee, no Más culta, no quiero predispuesta, que lee, claro. no culta, ¿no? Sino que lee textos y sea una sociedad más Y reflexiva. predispuesta a la lectura, a la Así es, reflexión, eso, pero como tú además dices. una comunidad que lee no se deje engañar fácilmente. Cierto, eso es. Y Ujú. preguntémonos por qué nosotros somos tan sin respuesta a la violación de nuestros derechos, porque
no somos una población con No hay, una pues gran mucha capacidad visión de ciudadanía todavía, ¿no? Así Ese es, es el ¿no problema. es cierto? Pues bien, Entonces, eso es lo que podría manifestar sobre este último punto que acabas gracias, de... Goyo. Bueno, el tiempo es nuestro primer adversario. No hemos conversado sobre cuando llegaron los guairuros, ni Polifonía del Silencio, sugestivo título y Espejos del Humo de Gregorio Torres Santillán, pero por lo que hemos conversado, ya sabrán y colegirán ustedes la calidad de esta producción. Así que si están interesados, búsquenlo para reflexionar conjuntamente con él sobre estos temas. La creación nos ayuda. Como dijo Albert Camus, leer y crear es vivir dos veces y puede ser que vivamos muchas más veces si aprendemos a introducirnos y a profundizarnos en los conceptos, en la ciencia de la palabra. Gracias, Goyo, No, nuevamente por gracias a estar ti con nosotros. y también a todo tu equipo y desearles una feliz fiesta de fin de año y que el año que viene sea mucho mejor que este. Gracias. Bueno, esos son los deseos y nuestras ilusiones. Un feliz año 2026 para todos nuestros teleaudientes de Habla la Palabra. Y como decimos siempre, nos vamos si es que Dios nos da vida y a ustedes paciencia.